Bolívar ganó la guerra en América, en Colombia, Bolivia, toda esa zona, Venezuela, se comunicó con su maestro de infancia, el maestro que lo había formado, y dice, al fin llegamos a formar una república. Y su maestro le respondió, sí, una república sin ciudadanos. ¿No? Yo creo que ahí está el problema. Es decir, el gran problema, es decir, el fin de los caudillos, para el fin de los caudillos, para el fin del autoritarismo, lo que se requiere son ciudadanos, pero ciudadanos en serio, no ciudadanos de que ponen C, tal, sino el ciudadano formado que está consciente de que tiene derechos, ¿no? Y de que tiene deberes. O sea, esa es la parte, y al decirlo, pues se me hace que es la parte como más trágica de la actualidad, ¿no? Porque ahora, con la educación de hoy, no forma ciudadanos. De hoy forma clientes de los centros comerciales, forma televidentes, forma comedores de papitas fritas, ¿no? Pero no forma ciudadanos. Y lo peor de todo es que las autoridades ya no les preocupan formar ciudadanos, ¿no? De lo que yo veía en la película, sí hay de repente algunos comentarios de que todos los políticos son iguales y siempre ha sido lo mismo. Yo creo que cuando uno se pone a averiguar, no siempre ha sido lo mismo. Ni todos los políticos han sido iguales. O sea, no es cierto. O sea, esa es un poco una versión. Ustedes han oído un tango que se llama Cambalache, ¿no? El mundo fue y será una porquería desde el 510 hasta el 2000, no sé qué, ¿no? ¿No lo han escuchado? Uno de los tangos más famosos, ¿no? El tango se llama Cambalache. Hay una versión Cambalache de la historia, ¿no? Que es esa versión que dice, y siempre ha sido lo mismo, ¿para qué te vas a discutir? Siempre ha sido lo mismo y así seguirá siendo, y siempre ha habido pobres, y seguirá habiendo lo que tiene que ver con esos asuntos. No, yo creo que cuando uno se pone a averiguar, uno encuentra que no es cierto. O sea, sí ha habido épocas, yo diría, en el caso de la historia de México, sí ha habido épocas en donde por lo menos una parte de la clase dirigente buscó crear, por ejemplo, un sentimiento nacional, y era un proyecto bastante, ¿cómo decirlo?, bastante edificante, ¿no? Yo diría la reforma liberal, por ejemplo, muchos de los dirigentes de la reforma liberal estuvieron inmersos en un proyecto de muy largo plazo de crear ciudadanos, ¿no? Y creo que sería muy difícil explicar la revolución sin tomar en cuenta que un fraude, por primera vez en 1910, un fraude electoral causó un sentimiento de agravio impresionante en muchas partes del país. Eso no había ocurrido antes, ¿no? ¿Cómo explicar eso sin pensar en la educación que se fue desarrollando durante el siglo XIX y que fue creando sectores de la clase media que tenían un cierto acceso a la educación y que veían cómo el régimen decía una cosa y hacía otra, y entonces empezaban a reclamarlo, ¿no? Bueno, también ha habido eso, ¿no? Entonces, bueno, uno se puede dar cuenta de que no es cierto que el mundo fue y será una porquería y lo seguirá siendo. No es cierto. Si hacemos memoria, podremos ver que en la propia historia del país hay proyectos que uno puede reactualizar, no tomarlos como eran, evidentemente, pero uno puede reactualizar, uno puede implementar reformas basados en proyectos que tienen mucha tradición en el país. Los errores pueden repetirse en la medida en que no se afronten. Entonces, si no hablamos de los problemas del pasado, si no abordamos una explicación del autoritarismo de Porfirio Díaz, de la época de Díaz, del autoritarismo de la época de Calles, del autoritarismo del 68, en fin, de cualquier época, esto que decía Federico, si no tratamos de hacer una suerte como de genealogía del autoritarismo, de dónde viene, por qué, en qué está, en qué consiste, cuándo empezó, ¿no? En qué consiste, seguramente si no hacemos ese examen vamos a seguir repitiendo esquemas autoritarios. El pasado es como un espejo indiscreto, ¿no? O sea, nosotros podemos ocultar cosas del pasado, pero nos van a brotar. En algún momento dado nuestra actitud, de alguna manera va a seguir saliendo eso del pasado. Podemos decidir no hablar de eso, podemos decidir borrón y cuenta nueva, pero eso no quiere decir que los problemas desaparezcan.
cultura está en la mentalidad colectiva, está en la forma de actuar de la sociedad. Un caudillo es caudillo no solamente porque sea un individuo carismático, sino también lo que lo hace caudillo es una serie de gentes que lo hacen su cliente y que operan en conjunto con él como subordinados. Entonces, mientras hay una serie de gentes que traten de intercambiar como en la Edad Media, tú me proteges y yo te apoyo, ¿no? Tú me proteges contra los de frente que nos caen gordos, ¿no? Y a cambio de eso, yo te apoyo, si tú haces tranzas no te lo anuncio, ¿no? Hacemos ahí un clientelismo. Entonces, parte del caudillo es esos clientes que tiene abajo que lo están sosteniendo. Mientras la cultura siga siendo esa, seguirá habiendo caudillos y seguirá habiendo autoritarismo.